Dios, gracias porque ahora podemos abrir tu libro, tu palabra, y necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos ilumine y, oh Dios, nos hable a cada uno en particular. Según nuestra necesidad, oh Dios, ministra nuestras vidas. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Romanos entonces. Sé que ustedes habían empezado a estudiar Romanos allá por hace 2 domingos atrás con Marcos Quevedo, el capítulo 12, ¿verdad? Y Marcos Quevedo, yo escuché el audio y digo, los felicitó por ser una iglesia que estudian la palabra de Dios. Y yo digo, ¿cuánto hace que vienen estudiando Romanos? Así que no los voy a felicitar, ya tendrían que haber terminado Romanos. Vienen muy lerdos. Así no va. ¿Cómo vamos a leer toda la Biblia? Esto para que lo escuche Marcos también. Bueno, nada, no, es una tremenda bendición como iglesia estudiar la palabra de Dios y profundizar la palabra de Dios. Y está bueno detenerse y entrar en los detalles de la palabra de Dios. Hoy el Señor puso en mi corazón este título para que pudiera transmitirte esta verdad práctica, como bien dijo Juan en la introducción. Otros pudieron, vos también. Si otros pudieron, yo también puedo. Así que vamos a leer ya Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo así a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y yo no voy a hacer una introducción del libro de Romanos porque han tenido mucho ya seguramente. Solo voy a tomar de lo que habló Marcos el primer punto, porque él habló del versículo 1 al 8 y mencionó la adoración auténtica, ¿sí? A ver si podemos ahí en pantalla, creo que sigue, la adoración auténtica. Esto encierra el versículo 1 al versículo 2. La adoración auténtica, eso que Dios quiere que nosotros practiquemos a la hora de adorarlo. Bien nos explicaba el orador la última vez, diciendo, aquí hay un quiebre del libro, siguiendo el estilo del apóstol Pablo, lo hizo también en Efesios y en otros libros más. En Efesios capítulo 1 al 3 nos contaba todas las bendiciones que que tenemos de parte de Dios, y el capítulo 4 al 6 nos habla de las cosas prácticas que tenemos que hacer. Aquí el apóstol Pablo hizo lo mismo, hasta el capítulo 11 habló de los beneficios, los privilegios, lo que es el hombre y su pecado y la justificación y la gracia de Dios y semejante privilegio que tenemos. Bueno, ahora empezamos la vida práctica. Así que versículo 1 y 2 encontramos la adoración auténtica. Versículo 3 al 8 encontramos lo que es el aporte auténtico, genuino, que todos nosotros tenemos que hacer en la congregación por los privilegios que hemos recibido. Las capacidades especiales que hemos recibido, el don espiritual, los talentos naturales que Dios te puso cuando te entretejió en el vientre de tu madre. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a hacer en la congregación un aporte auténtico. Y también hoy vamos a ver versículos 9 al 21, el andar auténtico o genuino. Cómo debemos vivir entre nosotros como congregación y con la comunidad. Seguimos. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Uno siempre se preocupa por estar en el centro de la voluntad de Dios y disfrutar de esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que el apóstol acá nos está describiendo. Y obviamente, para vivir eso, uno debe practicar la adoración genuina, auténtica, no fingida. No ser un religioso, no ser un hipócrita, no ser un creyente de domingo y de lunes a sábado, vivir una vida totalmente diferente. La adoración auténtica implica el cuerpo tiene que estar presentado como un sacrificio vivo para Dios. Hacerlo de una manera consciente, ¿no? Entendiendo, porque dice el versículo 2, que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobemos la buena voluntad de Dios. Y también nos habla de que tenemos que ser conformados a Él, ¿no? Porque el sentido de la palabra original ahí es como esto, ¿ves? Vos ponés agua y el agua toma la forma del vaso, ¿sí? Ese es el sentido, que nosotros... Dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, no sigan la costumbre de este mundo, la forma de este mundo, sino conformados, tomemos la forma de Cristo. Y por eso es que el apóstol empieza a describir todo lo que vamos a hacer. Entonces, hemos visto la adoración auténtica, vamos a lo segundo, el aporte auténtico, ¿no? Este aporte auténtico, genuino, según versículo 3, nos habla de que ninguno de nosotros tiene que tener un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con gordura, no, cordura. Cordura, ¿qué es cordura? Bien. ¿Qué implica que tenemos que ser equilibrados o tener cordura a la hora de pensar de nuestro carácter, de nuestra persona, de nuestra forma de ser? Humildad, dice acá. Sí, ¿qué más? Coherencia, gracias. ¿Qué más? La idea es esta, mirá. A veces tomamos mal este versículo y creemos que Dios nos dice que nosotros tenemos que ser humildes y no de pronto jactarnos o valorar las cosas que sabemos hacer, ¿no? No está diciendo eso el versículo. El versículo está diciendo, todos nosotros tenemos cosas buenas, todos nosotros sabemos hacer cosas buenas. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones que hemos recibido de Dios, esa capacidad espiritual dada por Dios para servir al pueblo de Dios. Esos dones espirituales, todos hemos recibido 1, 2 o 3 o 4 dones, ¿sí? El asunto es que no tenemos que jactarnos de esas habilidades que tenemos, sino entender que las tenemos y son útiles. No una falsa humildad, no, yo no sé nada, no, soy el último orejón del tarro, yo como creyente no sirvo para mucho. No, hermano, cada uno piense así con cordura. Hay muchas cosas que sabes hacer, hay muchas cosas que Dios te capacitó para hacerlas y es bueno que las reconozcas, ¿sí? Y que las pongas en práctica en la casa de Dios. Seguimos, cordura. No solamente con cordura, sino también entendiendo que es el cuerpo de Cristo, que cada uno somos parte de este cuerpo, que es la iglesia. Cuando el Señor nos introdujo en su familia a través de creer en Cristo como nuestro Salvador, depositamos nuestra fe en Él, le pedimos perdón por nuestros pecados, entendimos que había muerto por nosotros en la cruz y le pedimos perdón y ingresó en nuestros corazones. Él nos hizo parte de la familia de Dios. Pero cuando nos bautizamos, ingresamos al cuerpo de Cristo local, a la iglesia 24 de septiembre, ¿no? Se añadieron los que fueron bautizados. Entonces, todos nosotros somos parte de un cuerpo y un cuerpo funciona como cuerpo. Todos los miembros tienen una función especial.
Entonces tenemos que entender, no solamente coherente con lo que sabemos hacer, sino que lo que sabemos hacer está puesto por Dios para que seamos parte de este cuerpo acá en 24 de septiembre, en esta iglesia, ¿no? La actitud de cuerpo o de cuerpo tiene que ver con esto. No es que vos llegás a la iglesia y te sentás en el asiento y decís, acá estoy yo. En todo caso, el sentido es, qué bueno, hermano, acá estás vos. O en el mejor de los casos, qué bueno, hermano, acá estamos, ¿no? Somos parte de un todo. No se trata de mí, no se trata de yo soy el genio de la iglesia. Si no estoy yo, la iglesia no funciona. Somos un cuerpo, entender ese concepto. Cordura, cuerpo y también entender que la capacitación no es por nuestros propios medios, sino viene de Dios. Ahora, vamos a entrar ya al versículo 9 del capítulo 12. Y alguien que me quiera leer, por favor. Hola. Ahí está. Muchas gracias. Ahora vamos, ya no en la adoración auténtica o genuina, no solamente en el aporte que hacemos como miembros en la congregación, ahora vamos a nuestro andar diario. Y el andar lo vamos a dividir en dos, ¿no? La primera parte, el apóstol está guiando a que nuestro andar, en primer lugar, tiene que ser con responsabilidad ante la congregación. Versículos 9 al 16, nos va a hablar como parte de este cuerpo, como congregación. ¿Cómo tiene que ser nuestro andar como congregación? Ahora, la segunda parte, versículos 17 al 21, nos va a hablar de cómo debe ser nuestro andar como cristianos en la comunidad. Ya no solo en la congregación, sino para con los de afuera, en la comunidad. ¿Ok? Así que vamos a ver solamente lo que leyó la hermana acá, versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Eso dice el versículo 9 en la versión NTV. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. En este amor que debemos practicar como congregación, nuestro amor tiene que ser, otra vez, auténtico. ¿Qué sería un amor fingido? Falso, mentiroso, hipócrita. Venimos el domingo y decimos, hola hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo. Se dio vuelta el hermano y dice, oh, este cara dura, no veo las horas. Amor fingido, ¿no? Dice el apóstol. Que nuestro amor sea genuino. Nosotros tenemos que amar con el amor que nos amó el Señor. El amar no se trata de cómo es el otro. El amar como el perdón es algo que yo doy. Se trata de mí. Y yo debo darle al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Que de tal manera nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos, lejos de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo. ¿Ves? Su amor fue dar
darnos a nosotros lo que más necesitábamos, aunque no lo merecíamos. Y ese es el amor que debemos practicar. Miren, si fuéramos realmente genuinos, si realmente nos amáramos como Dios nos ama, como Cristo nos amó, revolucionaríamos Córdoba. Hipócritas está lleno afuera, pero el mundo está deseando ver un solo cuerpo, un solo hombre, deseando ver ese amor práctico, amor sin fingimiento. ¿Qué más? Amor genuino, y dice el versículo 9, aborrecer lo malo. El hermano nos clavó un puñal por la espalda. Salió a hablar e inventar, y como teléfono descompuesto se extendió por toda la congregación. Aborrecer lo malo. Así como el amor es dar, el perdón pasa por mí. Ya vamos a ver más adelante. Pero desestimemos a los hermanos que nos lastiman. No al hermano, voy a rectificar la palabra. Desestimemos lo que hizo, lo que dijo, genuinamente. Obviamente que nos duele. Pero el Señor padeció injustamente por nosotros. Él recibió injurias y calumnias por mí. Sin embargo, nada frenó que su pasión por mí, por ti, impidiera que fuera a la cruz. Nada lo frenó. Nosotros tenemos que aborrecer lo malo y ¿sí qué? ¿Qué cosa? Abrazar lo bueno. Todos tenemos defectos, excepto yo. Todos tenemos defectos. Y si en esta mañana yo les preguntara, ¿qué tiene de malo Gabriel Beltramo? Está bien, no digan nada. Pero es que es tan fácil encontrar la paja en el ojo ajeno. Nos sobran pajas de los demás hermanos. Pero qué difícil es ver la viga en nuestro propio ojo. Por eso el apóstol dice, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna. ¿Ves? No te enfoques, aborrecer lo malo, seguí lo bueno, abracen lo bueno de cada hermano. Mirá, cuando Satanás venga a tu mente con dardos para llenarte la cabeza en contra de tus líderes, en contra de tus pastores, empezá a pensar lo bueno que tienen. Cuando alguien venga a llenarte la cabeza en contra de un hermano, empezá a pensar lo bueno que tiene ese hermano. Y eso te va a llevar a encontrar tantas cosas lindas en su vida que vas realmente a mostrar ese amor genuino, ese amor fraterno. Que tu amor sea sin fingimiento, auténtico. Aborrecer lo malo, abrazar lo bueno. Pero sigue el versículo 10. Así que los que quieren ver qué dice el versículo 10, 11, 12, 13, 14 y 15, no se pierdan la escuela dominical, porque vamos a seguir con este mensaje. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 17. Y en este versículo 17 ya cambia el apóstol Pablo y dice, en vez de seguir andar no solamente con responsabilidad en los deberes cristianos que nos compete como congregación, ahora nos va a mostrar cómo debemos andar para con los de afuera, en la comunidad.
fuera de esta congregación, ¿no? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en las responsabilidades que tenemos en la sociedad, en el deporte, en el gimnasio, ¿cómo debemos conducirnos para con los de afuera? ¿Quién quiere leer versículo 17? ¿Cuánto extrañaba ese timbre de voz, Rodolfo? ¿Cómo haces para hablar así, hermano? Ya me distraje. ¿Cómo era el versículo? 17. Muy bien. No paguéis a nadie mal por mal. Nos cuesta eso, ¿no? Pareciera que el refrán que nosotros tenemos es: haz el mal sin mirar a cuál. Te lo repito, haz el mal sin mirar a cuál. No, el refrán era al revés. Haz el bien sin mirar a quién. No paguemos mal por mal. Es más, eso es lo que hace cualquier animal. Es lo que hace cualquier ser humano que no conoce a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos de nuestros compañeros de trabajo o de deporte o de estudio o de lo que sea, ya no estamos hablando de la congregación, estamos hablando de los de afuera. No paguemos mal por mal. ¿Qué dice el versículo 18? Debemos ser ese hombre de paz, esa mujer de paz, esa que cuando los ánimos están caldeados ahí en la comunidad, son los que pacientemente están tranquilos y no se enfadan, no se alteran. No solo no pagar mal por mal, sino también ser pacificadores. Ser esos creyentes que ponían el manto de calma a pesar de la crisis. Y tenemos un país en llama. Y entonces vamos a la verdulería, vamos al supermercado, vamos a la panadería, a la carnicería, donde sea. ¿Cómo está este país? Todos los días sube el precio. Si somos forasteros, si somos turistas, si la verdad, nuestra patria celestial está allá arriba, si nuestro Padre es Dios, si Dios nunca está en crisis, ¿por qué nos prendemos en el comentario de la gente? No, hermanos, marquemos la diferencia. Uno tiene la oportunidad de decir ahí, la verdad es que sí, el país puede estar mal, pero yo vivo confiado, porque Dios es mi Padre. Y tuviste una oportunidad de hablarles a otros de Dios. Y se callaron. El otro día estaba hablando con un hermano, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es que yo vuelvo al Señor? Porque entré en una carnicería a comprar carne y era una carnicería en un barrio, yo nunca había ido, la primera vez que iba, y estaba hablando la gente ahí, dice, de cómo está el país, cómo están las cosas, cómo sube la carne. Ya ahora no podemos ni comer puchero. Y el carnicero dijo, ¿saben? Yo sé que está todo mal, pero tengo un Dios que siempre está de mi lado y jamás me faltó para comprar. Porque Dios no está en crisis. Y con 3 o 4 palabritas le predicó a los clientes que estaban ahí y yo estaba ahí. Y dice, ¿qué estoy haciendo lejos de Dios? Por eso lo próximo que hice fue volver a una iglesia el domingo. Mirá, un mensaje tan sencillo como ese. No paguéis mal por mal. Es más, seamos pacificadores. Hablemos bien.
No nos prendamos en el comentario de la gente. Aprovechemos toda oportunidad para hablar bien de nuestro Dios. Seguimos. Versículo 19, perdón. 18 y 19. Gracias, gracias, hermanos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren, no solamente debemos estar en paz con todos, no solamente ser pacificadores, no prendernos en la euforia de la multitud, que a veces es muy contagiosa. Alguna vez yo prediqué acá el milagro de la alimentación de los 5.000 y cómo los discípulos estaban ahí todos prendidos en el entusiasmo de la gente, porque claro, habían recibido 15.000 personas o más, tal vez, un montón de alimentos totalmente gratis y la gente ya lo quería hacer a Jesús Rey. Y él sabía que no había venido a abrazar la corona de rey, había venido a abrazar la corona de espinas. Él había venido a abrazar la cruz. Así que enseguida dice que tomó a los discípulos, el versículo siguiente, y los puso en el barco, los obligó a entrar al barco a que fueran del otro lado del río. Y en ese lo que sigue después es justamente la tormenta en el medio del mar. Y el Señor sabía que iba a presentarse la tormenta, porque nada sorprende a nuestro Señor, ¿no? Así que nosotros tenemos que aprender no solamente a no pagar mal por mal, a ser buenos, a no incendiar más el fuego, a ser pacificadores, a ser hombres y mujeres de paz, pero también nosotros tenemos que aprender a descansar, que cuando nos hacen mal y nos lastiman y nos hieren y nos dañan, nosotros tenemos un Dios que es vengador y que somos como la pupila de sus ojos. Y cuando alguien nos toca, nuestro Señor reacciona. Somos sus hijos. Como cuando tus hijos eran lastimados o tenían bullying en la escuela y como padres saltábamos en defensa de ellos. Así, Papá Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Ustedes hagan bien por mal. Hagan bien por mal. Eso es ser auténtico hijo de Dios. Miren, Charles Spurgeon dijo esto. Póneme por favor. Mira, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como bestias, dijo Carlos Spurgeon, como animal. Devolver bien por bien, eso hace todos los hombres. Es humano. Pero devolver bien por mal, eso solo lo pueden hacer los hijos de Dios. Y a eso nos llamó el Señor. ¿Y saben qué? Otros pudieron. Vos también. Miren, no fue fácil para el Señor. Él era hijo de Dios, claro que sí. Era Dios en la tierra, claro que sí. Pero fue 100% hombre y sufrió el dolor. Todos nosotros le lastimamos. Y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga, nosotros fuimos curados. Ese es mi Señor. No fue fácil para Moisés. Claro que no. Sin embargo, él pudo. Vos también.
No fue fácil para David. No fue fácil para Gedeón. No fue fácil para Simón, para Andrés. Ellos tuvieron que dejar una empresa pesquera por seguir al Señor. Pero ellos pudieron. Vos también. ¿Y qué de Pablo? No fue fácil para dejar todos sus títulos. No fue fácil para él dejar todos sus honores. Pero ellos pudieron. Vos también. ¿Saben? Desde niño pude experimentar, porque mis papás hospedaban siempre misioneros. Yo escuchaba esas historias apasionantes de los misioneros llevando la nueva de salvación. Y escuchaba a Dios hablándome a mí, diciéndome desde chico, ellos pudieron, vos también. Yo sé que todos no hemos sido llamados a ser obreros tiempo completo para el Señor. Pero Dios te puso para brillar ahí donde estás. Dios te puso para hacer esa luz en medio de la oscuridad. Que cuando todos reaccionan mal, vos pagas bien por mal. Que cuando todos se prenden en el chusmerío, vos sos el pacificador. Que cuando todos se enfocan en lo malo, vos te enfocás en lo bueno. Que cuando todos critican a sus líderes, vos los motivás. Que cuando hay hermanos que te lastiman, nunca tomás en cuenta lo que te hicieron. ¿Saben? Yo paso por la historia y veo que los discípulos pudieron, que después otros dieron su vida en circunstancias muy adversas como las que vivían en este tiempo que estaba el apóstol escribiendo. Todos sabemos, decapitados, crucificados, lastimados, algunos errantes, dice Hebreos, algunos lejos de su familia, otros dando su vida para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios en el castellano, otros de pronto muriendo en hogueras, como Juan Jos. Pero no nos vayamos a esos héroes de la fe. ¿Y qué de los nuestros? ¿Y qué de estos hombres y mujeres que abrieron sus casas para empezar a predicar las nuevas de salvación? Y se jugaron por Córdoba y levantaron templos que hoy abren sus puertas para predicar a Cristo. Si ellos pudieron, ¿por qué vos no? El Señor nos motiva en esta mañana y nos dice: se puede. Claro que se puede. Solamente hay que enfocarnos bien. Tenemos que aprender a ser creyentes genuinos, adoradores genuinos. Y todo este capítulo vuelve siempre a ese primer versículo. ¿Querés disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Hermano, no hace falta que te vayas lejos de tu casa. Hoy compartíamos con los hermanos de Río Primero. Ale, mi esposa, conoció a Cristo abajo de un ombú.
con una señorita que tenía pasión por los niños y hacía una hora feliz en un barrio muy complicado. Y ahí estaba Ale. Y de niña recibió a Cristo en su corazón. Si ellos pudieron, ¿por qué vos no? ¿Saben? Todos tenemos el mismo Dios. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Y todos tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Y Él es nuestro ejemplo máximo. Y la verdad es que cuando uno empieza a pensar en el pan y en todo lo que padeció injustamente, sin embargo, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Porque Él tenía un gozo, y por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. ¿Y sabes cuál era ese gozo? Yo, vos, cada uno de nosotros. Él es nuestro ejemplo máximo. Y nos dice como hermano mayor, yo pude, otros pudieron, vos también.